Bien, doctor Rubén Chaya, presidente de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, Daniel? Bien. Bien, bien. Está bastante movidito el ámbito judicial, ¿no? Entre las declaraciones de Castrillón, ¿no? Que generaron bastante polvareda, ¿no? ¿Cómo lo miraron ustedes a la serie de reflexiones que hizo el actual vocal del Superior Tribunal? En principio, digamos, el ambiente, sí, hay determinadas circunstancias, denuncias y demás que han provocado una movilización interna y bueno, se ve afuera también. Y en relación a las declaraciones del doctor Castrillón, puedo dar mi opinión porque si bien se habla formalmente en la asociación, no emitimos una opinión de las opiniones, digamos, cada cual es libre de expresarse. Ujú. Y en lo personal hay situaciones que el doctor marca que puedo compartir, otras que no las Por conozco. ejemplo. Y usted me preguntó en su momento, cuando fue el tema de la discusión que hubo en torno al doctor Fay, la jubilación y todo eso, recuerdo que me preguntó qué opinaba de las renovaciones de los ministros y demás, y mi opinión siempre ha sido que en los cargos que son cabeza de poder es importante que haya determinados tiempos para las renovaciones, por supuesto respetando los derechos y las garantías de las personas que ejercen el cargo, pero también creo que son buenos los límites temporales en alguna medida. Hay países y hay cortes que lo tienen y que establecen determinadas situaciones en donde la persona presta un servicio 12 años, 15 años, Claro. no sé, se pone un límite temporal y después ese juez vuelve como juez o se acoge a un beneficio jubilatorio. Eso sucede en algunos países que han interpretado que la permanencia en el poder sin ningún tipo de, cuando es cabeza de poder sin ningún tipo de límite, genera desgastes y eso por ahí erosiona la confianza Claro, es también. como que es un tema que lo hablamos incluso con la doctora Rosario Romero y ella nos decía, bueno, habrá que modificar la constitución, digamos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. es un tema que evidentemente hay que renovarlo, digamos, o sea, no puede ser de que estábamos sacando cuenta, hay vocales que ya hace más de 30 años que están. Sí, no sé si llega a 30 años, pero sí hay... 87, sí, no, va a cumplir 30 claro. años, claro, Sí, Carubia y Kiara Díaz. sí, yo sin dar nombres y sin hablar del caso en particular de los dos doctores a quien conozco y he trabajado con ellos cuando estuve en el superior, en general mi opinión de estas cuestiones es que no está mal y de hecho me parece razonable que exista un límite porque todo ser humano tiene un tiempo también para sus funciones. Eh, y no es lo mismo decir una persona entra a los 60 años y se queda 20 años que llega a los 70 años con 30 años anteriores. No sé si me Claro, explico. sí, 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 perfectamente. Creo que puede ser compartida en algún punto esa medida de, no digo por aire fresco ni por renovación, sino por límites para todo el Bueno, mundo. pero estas cosas, ¿ustedes le hablan, doctor, digamos, o sea, En la en la asociación asociación? se están empezando a discutir porque también hay tiempos distintos en la justicia y hay cosas que se están empezando a discutir hace un tiempo a esta parte. Y bueno, quienes por ahí tenemos contacto con otras experiencias de otros países o de otras regiones, hemos tomado algunas notas de cómo se manejan y cuáles son los sistemas de recambio que tienen y bueno, esas cosas se están empezando a discutir. No es tampoco, digamos, una cuestión habitual en los congresos y demás, pero sí hay gente que lo plantea, hay gente que está de acuerdo, gente que no, y en esto la opinión de cada uno es absolutamente Está respetable. bien, Castellón no solo habló de esto, sino que reclamó más transparencia, digamos, ¿no? Sí, nosotros, lo digo desde la asociación, sí, estamos involucrados en un proceso de discusión sobre la transparencia, no solamente a nivel judicial, sino a nivel institucional de todas las funciones del poder, entendiendo que el poder es uno solo y que tiene tres funciones, ejecutiva, legislativa y judicial.
Y de hecho organizamos una conferencia la semana pasada en Concepción del Uruguay con especialistas de Italia y de aquí de Argentina, porque entendemos que, digamos, la transparencia y la forma en que se muestran y se discuten las cuestiones, por ejemplo, la justicia, si demoran los informes, si no se conocen las investigaciones o el curso de las investigaciones, qué investigaciones hay y demás, eso genera desconfianza y esa desconfianza erosiona la confianza en el sistema de administración de justicia. Por eso digo, la transparencia tiene que ser no solamente en el manejo de las causas, sino también en todo el manejo de la cosa pública. Sí, sí, a mí me pareció muy interesante las primeras medidas que adoptó el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas, el doctor Thomas, de empezar a subir información a la web, digamos, ¿no? Del Tribunal de Cuentas, cosa que no había ocurrido nunca, digamos, ¿no? Y cómo con tan poco rápidamente se va cambiando una situación, ¿no? Sí, sí. El manejo de la información tiene que ser, a mi modo de ver, y también porque lo hemos estudiado un poco, tiene que ser información que no abrume también a la población, es decir, que haya información de calidad, que en pocas líneas se pueda leer realmente datos interesantes y no que sea un bombardeo de Sí, bueno, información. doctor, pero usted me dice en pocas líneas, o sea, la justicia trabaja sentencias que no son pocas líneas, y por allí le sirve mucho, yo me parece, a quienes trabajamos, hacemos periodismo de investigación y me imagino los estudiantes que Sí, deben sí, estar por pero allí ávidos y van y golpean en un despacho y le dicen vení mañana o vení la semana que viene, y capaz que con una cosa así tan simple de subir a una web se solucionan Sí, pero muchas las cosas, ¿no? sentencias en el Poder Judicial Sí, sí, se desde el publican. año 2009 están publicadas Sí, sí. y hay un proceso cada vez de mayor transparencia en todo lo que es estadística, sentencia, no transparencia sino de informatización. También ha venido acompañado que antes con la máquina de escribir era difícil subir datos. O sea, la tecnología ha ayudado un montón también a poder permitir el control ciudadano en la actividad jurisdiccional, pero me refería a los datos cuando son datos contables o estadísticos y demás. Sí, sí. El profesor que vino de Italia nos decía, la reforma que hicieron en Italia generó un volumen de datos tan importante de toda la administración pública que los ciudadanos no pueden acceder por la cantidad de datos. O sea, para buscar algo están días o horas y entonces decía Claro. que eso también es contraproducente. Yo quisiera saber, por ejemplo, en qué gasta el Superior Tribunal de Justicia y no lo sé, no lo puedo saber. Quedaron en acercarme información a mí de gastos y nunca me llegó, digamos. O sea, y eso no tendría que ser así, digamos, ¿no? En general las ejecuciones o las partidas de ejecuciones presupuestarias entiendo que son de conocimiento o que se deben dar de conocimiento público. No conozco cuál es la mecánica en la justicia en general, pero sí hay partidas presupuestarias que se publican. ¿Y cuánto de esto usted encuentra eco, digamos, en los magistrados y fundamentalmente en la nueva generación, digamos, ¿no? Sí, como le decía al principio, estas cuestiones se están empezando a discutir, las cuestiones de mayor acercamiento a la población en lo que es el trabajo nuestro, los datos que generamos, la publicidad de los actos y sobre todo en el proceso penal con toda la parte de oralización ayudó mucho. Las discusiones o digamos, el apego o esta cierta tendencia es cada vez mayor también porque digamos, lo que decía hoy, la tecnología o los medios de comunicación están cada vez más al alcance de la mano. Todo el mundo tiene un celular, una tablet, una computadora mínima en la casa y tiene más posibilidad de acceder. Y las discusiones por ahí vienen más por cómo generamos mayor calidad de información para transmitirle a la gente hacia afuera. Y en eso está también la generación por eso digo, de datos concretos de las causas, pero también del volumen total de causas, de la cantidad de procesos que se tramitan, de la cantidad de procesos que se culminan, cómo se culminan. Y hay organismos, o se están creando desde el superior también, lugares específicos que permitan al ciudadano integrar esos datos. Y la gente nueva y demás está quizás más familiarizada con que todo se puede buscar en la internet, como dicen, googlear. Sí, sí. Todo se puede, y creo que no va a ser un obstáculo, o al contrario, estas cosas son más fáciles hasta de aprender. Porque en la época en que yo empecé a trabajar, había que poner el carbónico y escribir a mano incluso una por una las cuestiones. Y ahora
el acceso a la información, a la tecnología, eso da una cercanía también con los datos. Doctor, veamos algunos números que me imagino que usted manejará. Hoy por hoy, en la estructura del Poder Judicial, ¿cuántas subrogancias hay y, digamos, y cuánto hay en concurso, digamos, para solucionar todo eso? Depende de los fueros. Lo que es fuero penal, que es el que más conozco, hay un número importante de subrogancias para cargos de fiscales, defensores. Hay menos para los cargos de jueces y mucho menos para los casos de vocales de cámara. Salieron los concursos, ya las fechas para los concursos de todo lo que es jueces de garantía, jueces penales de garantía, jueces de juez de cámara civil y juez de fiscales de coordinación de Paraná y Concepción del Uruguay. Eso se hace en septiembre y octubre. Y con eso se soluciona ese número de concursos. Va de la mano de lo que existe. Todos los cargos superiores. Se cubrirían todos los cargos superiores de esos fueros. Y bueno, los jueces penales también. Ajá. Y jueces laborales de acá de Gualeguaychú y demás. ¿Y fiscales? Con lo cual, todo lo que es la parte jurisdiccional estaría prácticamente concursándose y cubriéndose cuando terminen esos concursos. Y los fiscales están en proceso de concurso. Todos los cargos de fiscales... Claro, porque son muchos los fiscales que están hoy como suplentes, digamos, ¿no? Que no son titulares, digamos, ¿no? Claro, hay un cúmulo importante que se generó con la reforma procesal. Y después hubo mucha corrida, mucha gente que era fiscal o era defensor de primera instancia, rindió como juez o como camarista y accedió a esos cargos superiores, y allí hay suplentes también o subrogantes. Esos cargos, por lo que tenemos entendido, se llamaron los concursos y se tomarán, quedaron en tomarse en el segundo semestre. Es decir, que este año va a ser un año de mucha actividad del Consejo de la Magistratura, como viene siendo años anteriores. Lo que sucede es que ha habido también un recambio generacional, ha habido nuevas creaciones de cargos y ha habido mucha corrida con la reforma procesal penal. Y los civiles y laborales es menor la cantidad de corridas que hay y demás, pero están todos concursándose, por lo que informó, o por lo que tengo entendido yo, del Consejo de la Magistratura. Hay un tema, digamos, de que ha sido recurrente en nuestros programas, que es el tema de, bueno, cuánto de preparada está la estructura judicial hoy por hoy para trabajar en profundidad temas de corrupción, ¿no? O sea, uno ve que han pasado cosas en estas últimas semanas que no sucedieron en la historia, digamos, por lo menos del 83 de esta parte, en la historia de la justicia enterriana, digamos. O sea, nunca hubo 12 allanamientos simultáneos en Paraná para investigar un delito de corrupción, digamos, que involucra al cuñado del ex gobernador, digamos. O sea, yo creo que va a haber un antes y un después de eso, digamos, ¿no? El tema es, porque medidas de ese tipo generaron cimbronazos, llamados telefónicos, mucho nerviosismo, y yo me ponía por allí en el cuero de los fiscales, digamos, o sea, de los fiscales que habían adoptado esa medida, ¿no? Es decir, bueno, cuánto de seguridad, cuánto de garantías tienen hoy por hoy esos fiscales que toman decisiones que afectan a hombres del poder, digamos, o a quienes estuvieron en el poder en estos últimos 8 años, digamos, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo miran ustedes? O sea, ¿cuánto cuidan o tratan de cuidar a esos fiscales para que puedan tener las garantías suficientes para avanzar hasta donde haya que avanzar? Sí, la mejor muestra que la justicia funciona y funciona de manera independiente es que se hayan producido los hechos o los actos de investigaciones que se produjeron. O sea, usted está dando cuenta de determinadas actividades de investigación que tienen que ver con la injerencia en domicilios particulares o de empresas y demás, que se han tomado en el marco de una investigación, lo que da cuenta que la justicia trabaja en esos temas. Y lo que se refiere a brindar seguridad o no, nosotros desde la asociación, incluso desde el fuero penal que conocemos, en este caso no hemos recibido ningún llamado de los fiscales diciendo me pasó, no me pasó tal cosa, que estamos también dispuestos, si nos llaman, a ofrecerle nuestro apoyo institucional.
pero no ha sido, digamos, no nos han llamado nunca hasta hoy, ni ha sido ¿Suelen necesario. llamarlo? Por este tipo de cuestiones no hemos tenido, por lo menos desde que yo estoy en la asociación, no hemos tenido planteos de esa naturaleza, hablando en mal y pronto, de que hayan tenido un apriete, un llamado de algún sector de poder, no hemos tenido. Pero por ahí sí tenemos planteos de disconformidades con alguna resolución judicial que se salen a criticar y nos hacen algún planteo institucional y nosotros adoptamos, le decimos esto se puede o no canalizar por la asociación, o es un tema privado, tiene que resolverlo usted, o es un tema que nosotros entendemos que afecta a la institución y lo institucional, y no es una defensa corporativa. Cuando por ahí se dice los jueces se defienden corporativamente, hay una sentencia muy valiosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la podemos poner a disposición, que habla sobre cómo afecta todo el tema de la movilización mediática y demás, cómo afecta la independencia y la labor judicial y cómo debe preservarse la independencia judicial como parte integrante de la República. Es decir, nosotros entendemos que las decisiones judiciales deben ser impugnadas por los mecanismos correspondientes y cuando hay algo que se imputa a la vida privada, cada cual se tendrá que defender, y cuando hay algo que tenga que ver con algún llamado, algo que está fuera de lugar, nosotros no tenemos ningún problema en respaldar al funcionario porque nos conocemos, confiamos en nuestros funcionarios y se pueden equivocar, pero no entendemos en general que pueda haber mala fe. Usted dice no somos corporativos. ¿No se adelantó la Asociación de Magistrados en emitir un voto, una opinión, no un voto, una opinión sobre las declaraciones del doctor Héctor Maya respecto del pedido de juicio político No, porque nosotros al doctor Héctor Maya no le respondimos porque haya hecho el pedido de juicio político. No, sino por las críticas que hizo sí, respecto de presuntos acuerdos que él sostenía, ¿no? Sí, conociéndolo al doctor Maya por ser de la ciudad y demás, había hecho una imputación genérica que entendíamos que no era pertinente, pero no decimos el pedido de juicio político está mal o está bien, eso es un tema que lo tiene que resolver el Poder Legislativo a través de los mecanismos que corresponden. Nosotros lo que decimos es hacer una imputación genérica que dice hay un acuerdo entre la justicia y el poder político para brindar impunidad, palabra más, palabra menos, esa era la idea de la frase. Entendíamos que era una imputación genérica que afectaba a todo el Poder Judicial y nosotros, como le dije recién, estamos convencidos de que el Poder Judicial está integrado por hombres y mujeres honestos, que pueden tener sus errores, que pueden tener equivocarse como cualquier ser humano y para eso están las instancias superiores. Pero en general confiamos, y remarco esto porque habrá casos particulares, confiamos en la gente que integra el Poder Judicial. ¿Y cuánto? No, porque yo por así, uno tratando de interpretar lo que ustedes habían dicho en función de las declaraciones de Maya, y en principio parecía, digamos, una cuestión así media corporativa, porque yo creo que Maya en su declaración él apunta digamos, a una relación poder político, poder judicial en función de salvaguardar a un vocal del Superior Tribunal de Justicia a cambio de posteriores decisiones, digamos, ¿no? Me parece que ese fue el eje, digamos, ¿no? En función de causas por delitos de corrupción, digamos. No lo dijo en esos términos, dijo el Poder Judicial ha hecho un pacto de impunidad, una cosa así, pero bueno, entendemos que también... ¿Usted no tiene relación con el doctor Maya? No, yo lo conozco de toda la vida porque soy de La Roque, él es una persona pública, conocida, pero no tengo trato, ni siquiera tengo el teléfono, no, o sea, lo que decía Castrillón que me gustó dentro del reportaje, pueden hacer cruces telefónicos, bueno, con mi teléfono pueden hacer el cruce que quieran,
No tengo ningún Tiene tipo varios de... teléfonos, Castellón, por eso. Eso lo desconozco. No tenemos ningún tipo de trato y lo conozco como vecino, sé dónde vive, conozco los hijos, O sea, tú conocía... entendió de que el error de Maya fue hacer una cuestión así tan genérica, Sí, pero digamos. jamás nos pondríamos en lugar de decirle al Poder Legislativo hagan o no hagan tal cosa porque es contrario al espíritu que tiene la asociación, que es defender las instituciones de la República y de la provincia. Y acá hay una división de poderes donde hay una presentación y el Poder Legislativo tendrá que evaluar y determinar qué corresponde o no. Ahora, de ahí a esa afirmación genérica había un paso y creíamos necesario aclararlo nada más. ¿Le sorprendió, y si lo pregunto no se lo pregunta al presidente de la Asociación de Magistrados, sino al abogado Chaya, ¿le sorprendió de que se adelantaran con una apreciación los hombres del bloque oficialista de diputados, como diciendo esto se desestima, digamos, sin que hacer lugar a los pasos que prevé la Constitución? ¿Usted dice lo del doctor Quiara Díaz? O lo Claro, doctor... sí, sí, respecto de la eh, causa de Chara Díaz, sí. lo que pasa es que emitieron un dictamen de comisión, por lo que tengo entendido. Nosotros no hemos tenido acceso a nada. Es Ujú. solamente a la denuncia que se publicó en un medio digital y bueno, y la presentación que en su momento nos hizo el doctor Quiara Díaz a nosotros. Pero después no hemos tenido acceso, así que creo que lo que emitieron fue un dictamen de comisión. Tanto el bloque mayoritario y creo que hubo un dictamen del Frente Renovador y un dictamen del bloque de Cambiemos. Después no tenemos acceso salvo lo que dicen los medios. Y si nos sorprende o no me sorprende porque eso es lo que tienen que hacer, emitir un dictamen. El contenido no lo hemos visto salvo lo que salió. Sí, lo que pasa es que es como que emitieron un dictamen y dijeron, acá termina todo, no hay lugar Está bien, pero está dentro de las facultades del cuerpo emitir un dictamen de esas características. Sí, bueno, pero de allí a decir, digamos, pese a que está previsto pasos Sí, siguientes, le digamos. entiendo la pregunta. Lo que pasa es que no me quiero poner en Sí, juzgador de sí. los legisladores porque no sería mi tarea y me parece que sería faltarle respeto a lo que ellos han evaluado, que tienen los elementos, nosotros no los tenemos. Una última, ¿cómo está mirando porque yo creo que la justicia se debe sentir más observada que nunca, hablo de la justicia Sí. federal fundamentalmente y la justicia provincial también, digamos, ¿no? Más allá de que me parece que hay un esfuerzo de muchos hombres de la justicia provincial de decir, de decir, una cosa es lo que pasa a nivel nacional con la justicia federal y otra cosa es lo que pasa aquí en la provincia, nosotros tenemos otros tiempos, cuando yo creo que la opinión pública está mirando de la misma manera, digamos, o sea, mira lo que pasa con la ruta del dinero acá en Capital Federal, las relaciones del cristianismo con Lázaro Báez, etcétera, como también mira los movimientos de Sergio Uribarri y sus familiares, digamos, o sea, me parece que no lo diferencia tanto como algunos creen que se debe diferenciar. Sí, la gente cuando dice jueces, a nosotros no nos diferencian si somos jueces, si somos fiscales, defensores, si somos federales o provinciales. La gente dice justicia y nos embolsa a todos. Mucho más de lo que uno quisiera, porque uno quisiera que diferencien al juez de paz, al juez de primera instancia, y a los jueces provinciales y federales. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien usted dice la justicia se está sintiendo observada, lo cual me parece perfecto, o sea, perfecto que todos estemos observados en un mundo donde se supone que cada cual tiene que hacer medianamente bien su trabajo y si no habrá los resortes para digamos, recurrirlo. Pero la diferencia entre esa justicia que usted mencionaba, o estas causas que mencionaba, es que las investigaciones provinciales han empezado hace poco y están caminando, por lo menos, no digo ni quisieran culpables, inocentes, eso lo determinarán después de hacer todo su trabajo. Desconozco absolutamente todo lo que se está investigando porque sería impropio que un juez esté conociendo lo que están haciendo los fiscales, al menos hasta el momento del juicio. Pero las investigaciones de la justicia federal, algunas datan de 6, 7, 8, 9 años y los movimientos se producen ahora. Sí. Lo interesante sería, o lo bueno sería, que funcionen los mecanismos de prevención de la corrupción, si hay corrupción, que funcionen los mecanismos de detección, de corrección y de denuncia
porque con la prevención y la detección temprana evitamos que se genere una bola de nieve, digamos. Y lo otro sería que lo importante sería que las investigaciones se produzcan cuando el gobierno está, no cuando se va. O sea, creemos, o por lo menos eso es lo que yo pienso, que es mucho más eficaz. Si lo decimos para un homicidio, ¿por qué no lo decimos para la corrupción? Claro. Es decir, si la pena viene pronto con un delito de homicidio y es preventiva, también debe serlo para todos los delitos. Y con esto no digo que haya probado o no probado ningún delito, hablo en general de los hechos de corrupción. Y como decía usted recién, quizás falten organismos o recursos especializados en materia informática, contable y demás, que es una materia que la justicia de a poco tendrá que ir incorporando e ir evaluando a medida que la tecnología avance también. Bien, doctor Rubén Chaya, gracias por la presencia. Muchas gracias a usted, muy gentil.